Hola, en este vídeo dedicado a mis alumnos vamos a hacer dos ejemplos de aplicación de una de las herramientas más útiles de Microsoft Word para favorecer nuestra productividad: combinar correspondencia. En esta ocasión voy a usar Office 2024, aunque las mismas herramientas están disponibles en versiones anteriores. Supongamos que somos un centro educativo donde acabamos de finalizar un curso y nos surge la necesidad de realizar dos documentos personalizados para cada alumno. Por un lado, un informe de evaluación individualizado, donde reflejaremos los resultados de la evaluación de cada alumno. Por otro lado, una carta que enviaremos a cada alumno informándole de sus resultados. Comenzamos creando una base de datos con los datos de cada alumno y sus resultados de evaluación. El formato de la base de datos puede ser cualquiera admitido por Office. Por ejemplo, podemos utilizar SQL, Access o realizar simples tablas con Excel o Microsoft Word. En este caso he optado por crear una tabla de Excel, que es quizá la manera más sencilla de establecer una base de datos básica. Para que Microsoft Word pueda leer los datos correctamente, necesitamos unas características de formato bastante sencillas. La tabla debe de comenzar en la primera celda de la hoja de cálculo. También os recomiendo que el Excel tenga una sola hoja, aunque si tiene varias tampoco no sería ningún problema. Podríamos elegirla, para lo cual tener un nombre de la hoja que lo distinguiésemos bien sería una buena idea. En este caso, pues tenemos una tabla ficticia con unos datos de nombres y direcciones que le hemos pedido a Gemini que nos los crea al azar, y unas notas también ficticias que han obtenido los alumnos. Nos interesa que esta tabla esté guardada, incluso mejor cerrada. De lo contrario, Microsoft Word nos dará algún error al leer los datos. El primer paso, teniendo ya nuestra base de datos, sería generar el documento. El primer documento que vamos a trabajar sería pues este informe de evaluación individualizado. Es un documento de Word simple con cualquier clase de formato. Para combinar correspondencia tenemos la herramienta en la pestaña Correspondencia. Podríamos utilizar alguno de los asistentes que tiene Word, pero es bastante más sencillo. Comenzaríamos seleccionando los destinatarios. Tenemos tres opciones: escribir una nueva lista, que en este caso no es necesario porque ya tenemos la lista. También podemos utilizar una lista o base de datos existente, que es la opción que vamos a utilizar. Por defecto se nos irá a una carpeta de Windows donde Microsoft pretende que tengamos nuestras bases de datos. Tendríamos que navegar hasta la carpeta donde tenemos nuestra base de datos y seleccionarla. De manera que abrimos el origen de datos y seleccionamos la hoja donde están dichos datos. Si tuviera el Excel más de una hoja, me aparecerían aquí. Fijaros que tengo activo este tick que me dice que la primera fila de datos contiene los encabezados de cada columna. Aceptamos y ya tendremos cargado nuestro origen de datos. Podremos también en este momento editar la lista de destinatarios con este botón. Desde aquí estoy observando pues todos los campos de contenido de la base de datos con los nombres de los alumnos, por ejemplo, las notas, la dirección, y podría desactivar algunos campos que no quiero que me aparezcan. En este caso los voy a mantener. También puedo seleccionar aquí, actualizar los datos, o también tengo este botón de edición que me va a permitir también desde aquí eliminar filas o editar estos datos. Realmente estaría editando el archivo origen de datos. Vamos a mantenerlo todo, aceptamos. Me pregunta si deseo guardar los cambios en la base de datos. En esta ocasión le voy a decir que no. Y volvemos a aceptar porque no vamos a modificar los datos. Ahora se trataría de introducir la información que tenemos dentro de nuestro documento.
Para ello tenemos este botoncito de aquí que tiene un desplegable donde puedo seleccionar los datos a partir de los encabezados. Así posicionaríamos el cursor donde quiero introducir el dato, en este caso apellido y nombre del alumno, nos venimos por aquí y seleccionamos el encabezado de la columna correspondiente. Estoy viendo el dato introducido, pero con el nombre de la columna correspondiente. Con este botoncito de vista previa puedo activarlo y en lugar de ver el nombre, pues vería el campo real. En este caso, aquí estamos viendo el nombre del campo del registro número 1. Con estas flechitas puedo ir cambiando y ver otros registros. En este caso tengo hasta 10 registros o 10 alumnos. Por encima de 10 ya no me dejaría avanzar. Vamos a volver con este botoncito al primer dato y en cualquier momento puedo activar y desactivar y ver el encabezado de las columnas en lugar del dato verdadero. Vamos a continuar insertando datos. Por ejemplo, el UF1 E1, UF2 E2, UF1 continua y así seguiría insertando uno a uno todos los datos. Si, por ejemplo, erramos en uno de los datos, podemos seleccionarlo y suprimirlo y sustituirlo por el que queramos. También trasladando el texto completo de un lugar a otro, podemos editar cualquiera de los datos. Finalmente, vamos a colocar aquí la media del módulo. También esto podemos hacerlo mientras que observamos los datos reales y hacer ediciones tanto si vemos los datos de esta manera como de esta otra. Por ejemplo, voy a seleccionar este campo y lo voy a trasladar aquí entre los paréntesis. Y este sería el resultado del primer alumno de la lista. Una vez que ya tengo terminado el documento, puedo ir pasando las páginas o los números de documento e irlos observando. En este momento puedo imprimir la hoja que estoy viendo o, por ejemplo, exportarla a formato PDF. Otra opción es utilizar esta herramienta de finalizar y combinar. Esta herramienta pues me da la posibilidad de editar documentos individuales o casi lo mismo que es imprimir documentos. Si le damos, por ejemplo, a imprimir documentos, pues puedo elegir todo o, por ejemplo, desde el registro número 1 al número 5 si solamente quiero los 5 primeros o desde el 1 al 1 si solamente quiero el primero. En este caso me los lanzaría directamente por la impresora. Vamos a cancelar porque ahora no los necesito. Otra opción sería editar documentos individuales, que es bastante interesante. Con esta opción vamos, por ejemplo, a generarlos todos. En este caso nos ha creado un documento nuevo donde se han incluido todos los resultados de la combinación. Podemos ver que este documento pues tiene 10 páginas que serán tantos como alumnos teníamos en la base de datos. Vamos a apartar este documento y por último vamos a combinar la carta que íbamos a enviar a los alumnos. En este caso, al tratarse de una carta diferente, también tendríamos que seleccionar los destinatarios. Vamos de nuevo a la carpeta donde tengo mi base de datos. Seleccionamos nuestra hoja y ya tengo disponibles aquí los campos. Por ejemplo, vamos a incluir el campo dirección
vamos a incluir aquí un campo, en lugar de colocar estimado, estimada, señor A, podemos pues elegir el campo tratamiento, el nombre del alumno y añadiríamos aquí actitud, vamos a incluir un guión y calificación. Y entre paréntesis podemos incluir también la nota obtenida por el alumno. Y también, como en el caso anterior, crearnos los documentos individuales, todos los registros, en un único archivo de combinación. Pues con esto finalizamos. Hasta el próximo vídeo.